Extractos de El amanecer de todo, capítulo 3, Descongelando la edad de hielo, encadenados y desencadenados, las proteicas posibilidades de la política humana, parte 1. Hasta hace bastante poco, la mayoría de los cristianos daban por sentado que todo lo que valía la pena saber de los primeros humanos se podía hallar en el libro del Génesis. Hasta inicios del siglo XIX, los hombres de letras, científicos incluidos, aceptaban todavía que el universo no había existido antes de finales de octubre de 4004 a.C. y que todos los humanos hablaban la misma lengua, el hebreo, hasta la dispersión de la humanidad tras la caída de la Torre de Babel 16 siglos más tarde. La prehistoria resulta ser un periodo extraordinariamente largo, más de 3 millones de años. Hay fases de, literalmente, miles de años, de las que toda evidencia de actividad homínida es un diente o quizás unas cuantas piezas de pedernal tallado. En consecuencia, es difícil resistirse a la tentación de rellenar los huecos, de asegurar que sabemos más de lo que realmente sabemos. Las primeras poblaciones humanas de África parecen haber sido físicamente mucho más diversas que nada con lo que estemos familiarizados hoy en día. Los humanos actuales son casi indistinguibles. No solo tenemos una apariencia similar, en muchos aspectos actuamos también de un modo parecido. Si retrocedemos unos cuantos milenios, este no era precisamente el caso. Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva vivimos, en efecto, en África, pero no solo en las sabanas orientales como pensábamos. Nuestros ancestros biológicos estaban distribuidos por todo el continente. Algunas de esas poblaciones permanecieron aisladas con respecto a las demás durante decenas, incluso centenares de miles de años. El resultado habría sorprendido, posiblemente, a un observador actual y le habría recordado más a un mundo habitado por hobbits, gigantes y elfos que nada que podamos experimentar directamente hoy en día o en el pasado más reciente. ¿Cómo eran estas sociedades ancestrales? A este respecto, al menos, deberíamos ser sinceros y admitir que en la mayor parte no tenemos ni idea. Lo que sabemos es que somos productos compuestos de este mosaico original de poblaciones humanas que interactuaron entre sí, cohabitaron, se separaron y volvieron a unirse de modos que hoy en día solo podemos suponer. Parece razonable conjeturar que conductas como el emparejamiento, la cría, la presencia o ausencia de jerarquías de dominio o formas de lenguaje y protolenguaje deben de haber sido tan variables como los rasgos físicos y probablemente incluso más. No hay nada en el registro histórico ni en el etnográfico que asemeje siquiera a una situación en la que diferentes subespecies humanas cohabiten, interactúen, cooperen o en algunos casos se maten. E incluso si lo hubiera, la evidencia arqueológica es demasiado débil y esporádica como para poner a prueba si la prehistoria remota era algo así o no. Lo único que podemos inferir razonablemente acerca de la organización social entre nuestros primeros ancestros es que probablemente fue muy diversa. Eran muchísimo más diversos físicamente que lo que son los humanos de la actualidad, y es de suponer que sus diferencias sociales eran incluso más grandes que las físicas. En otras palabras, no hay una forma original de sociedad humana. La primera prueba directa de lo que ahora llamaríamos conducta humana simbólica compleja, o sencillamente cultura, se remonta a menos de 100.000 años. Los refugios de piedra de la costa sudafricana constituyen una fuente clave al atrapar sedimentos prehistóricos que arrojan pruebas de herramientas astadas y el uso expresivo de conchas y ocre alrededor del 80.000 a.C. Pero no es hasta hace unos 45.000 años, cuando nuestra especie estaba ya inmersa en la colonización de Eurasia, que pruebas similares comienzan a aparecer con mucha más frecuencia y en mayor cantidad. ¿Por qué pasan tantas decenas de miles de años entre los orígenes biológicos de la humanidad y la extendida aparición de formas típicamente humanas de conducta, entre cuando fuimos capaces de crear cultura y cuando finalmente conseguimos hacerla? Muchos investigadores han acuñado una expresión para ello, la paradoja sapiente, pero en realidad cada vez queda más claro que las razones por las que las pruebas arqueológicas son tan abundantes en Europa es que los gobiernos europeos tienden a ser más ricos. Han estado investigando la prehistoria en el patio de su casa desde hace mucho más tiempo que en otras partes del mundo. Las sociedades que dieron lugar a lo que los arqueólogos llaman periodo paleolítico superior, aproximadamente entre el 50.000
y el 15.000 a.C., con sus enterramientos principescos y sus edificios comunales, parecen desafiar totalmente nuestra idea de un mundo poblado por diminutas bandas igualitarias de recolectores. Christopher Boehm, arqueólogo evolutivo especializado en primates, sostiene que, si bien los humanos poseen una tendencia instintiva a la conducta dominadora sumisa, sin duda heredada de nuestros ancestros simios, lo que distingue a las sociedades humanas es nuestra capacidad de tomar la decisión consciente de no actuar de esa manera. Mediante un minucioso trabajo realizado a través de narraciones etnográficas de bandas recolectoras igualitarias existentes en África, Sudamérica y el sudeste asiático, Boehm identifica toda una panoplia de tácticas colectivamente usadas para bajar los humos a los posibles abusones y a los fanfarrones. Ridiculizarlos, avergonzarlos, desdeñarlos y, en el caso de sociópatas reincidentes, a veces el asesinato sin más, ninguna de las cuales tiene parangón entre otros primates. Aunque la conducta agresiva bien podría ser instintiva, la lucha contra ella no lo es. Se trata de una estrategia bien pensada, y las sociedades recolectoras que la emplean muestran lo que Boehm llama inteligencia actuarial. Es decir, imaginan cómo sería su sociedad si hicieran las cosas de otro modo. Si, por ejemplo, no se quitara importancia sistemáticamente a los cazadores más hábiles, o si la carne de elefante no la repartiera alguien escogido al azar, en lugar de, por ejemplo, la persona que lo haya matado. Esto, concluye, es la esencia de la política, la capacidad de reflexionar conscientemente en las distintas direcciones que podría tomar la propia sociedad y ofrecer argumentaciones explícitas sobre por qué debería tomarse un camino y no otro. Si la esencia misma de nuestra humanidad consiste en el hecho de que somos actores políticos conscientes de nosotros mismos y, por lo tanto, capaces de adoptar una amplia gama de disposiciones sociales, ¿no significaría eso que los seres humanos deberían haber explorado una amplia gama de disposiciones sociales a lo largo de la mayor parte de nuestra historia? Estos hallazgos han cambiado completamente la visión que tienen los especialistas de las sociedades humanas de la prehistoria. Las extraordinarias inversiones en trabajo implicadas en crear los objetos de las tumbas, los muy avanzados y estandarizados métodos de producción que probablemente sugieran artesanos especialistas, o el modo en que los materiales exóticos y prestigiosos se transportaban desde lugares muy distantes, y lo más sugerente de todo, unos cuantos casos en que tales riquezas se enterraron con niños, implicando quizá algún tipo de estatus hereditario. Otra consecuencia inesperada de la reciente investigación arqueológica es la aparición de arquitectura monumental. Lo que más ha intrigado a los académicos de diferentes disciplinas es la aparente prueba que ofrecen de que las sociedades cazadoras-recolectoras habían desarrollado instituciones para erigir grandes obras públicas, proyectos y construcciones monumentales y, por lo tanto, poseían una compleja jerarquía social antes de su adopción de la agricultura. Así pues, ¿qué debemos pensar de todas estas pruebas? Quizá, de un modo poco sorprendente, algunos han respondido abandonando completamente la idea de una edad de oro igualitaria y han acabado concluyendo que debía de ser una sociedad dominada por poderosos líderes, incluso dinastías, y que por lo tanto que el autoengrandecimiento y el poder coactivo han sido desde siempre fuerzas duraderas tras la evolución social humana. Pero esto tampoco acaba de funcionar. La evidencia de desigualdad institucional en las sociedades de la Edad de Hielo es esporádica. A lo largo de decenas de miles de años, vemos monumentos y enterramientos magníficos, pero poco más que sugiera la aparición de sociedades jerarquizadas. Para comprender por qué el registro primitivo de la vida social humana posee este extraño patrón con arranques y paradas, tenemos que librarnos primero de ciertas rémoras preconcebidas acerca de las mentalidades primitivas.